En este video vamos a revisar lo referente a Logfile, o un archivo de texto plano donde se ingresan una serie de parámetros técnicos con respecto a una estación GNSS. Para esto, el IGS provee de una guía de usuario donde para cada apartado se especifica la información que debe ser ingresada al momento de completar el archivo. Haciendo clic en Site Log Instructions en el sitio web del IGS, se redirige a la siguiente página, donde en la sección principal se indica la nomenclatura empleada para la explicación de cada uno de los apartados y luego para cada uno de ellos se especifica la información, el formato en el caso de coordenadas geodésicas que debe ser en parte de grado, minutos y segundos y también algunas limitaciones como lo son el máximo de 80 caracteres en todas las líneas que componen al logfile. IGS también provee del formulario para completar según las especificaciones de cada estación GNSS. En el apartado 0 o inicial se solicita información de quién está preparando el documento y si esta es una actualización de un log file preexistente o es uno completamente nuevo. Ya desde el apartado 1 en adelante se solicita información de la estación GNSS como tal, iniciando con la identificación del monumento GNSS para luego dar paso a la información de ubicación local. El apartado 3 y 4 corresponde a información de receptor y antena respectivamente. El apartado número 5 solicita información si es que la estación GNSS está vinculada a un local TIES. El apartado número 6 es información sobre el reloj del receptor. En la información número 7 se solicitan datos sobre estructura de la estación GNSS, si esta es inamovible o es transportable. En el apartado número 8 se solicita información en caso de que la estación GNSS posea instrumentación meteorológica adicional, como pueden ser sensores de humedad, de presión, de temperatura y de vapor de agua. En el apartado número 9 se solicitan información sobre posibles factores que interfieran en la señal GNSS, como pueden ser radiointerferencias, efectos multipath o obstrucciones de señal. Ya para el apartado final, como es el 10 y 11, se solicita información sobre las agencias encargadas del mantenimiento de la estación y también del manejo de los datos provistos por esta una vez ya esté monumentada y operando. Como ejemplo, se puede ver el logfile de la estación USCL, ubicada en la región metropolitana en Santiago de Chile, donde el apartado principal se puede ver que corresponde a una actualización de un logfile preexistente. En el apartado número 1 se ingresa la información obligatoria según IGS. En el apartado número 2 su ubicación global con coordenadas ESEF y geodésicas. Y en el apartado número 3 y 4, en cuanto a la información de los receptores, se observa que hay un cambio de Trimble a un receptor septentrio. Importante señalar con máximo detalle la fecha y la hora en que el equipo fue cambiado tanto para el receptor como para la antena, donde también se puede ver el cambio desde un Trimble a un septentrio. Los demás datos se llenan de la forma que ya revisamos y para el final, en el apartado 13, como información adicional, se debe ingresar también una imagen gráfica de cada una de las antenas. También, como en este caso se pasó desde un Trimble a un septentrio, se debe indicar la gráfica de cada una de estas antenas según el flujo de cambio a lo largo del tiempo. Una vez completo el logfile, el paso siguiente es comprobar que la información ingresada en cada uno de sus apartados esté correcta. Para esto, la NOAA y EUREF proveen de dos validadores de archivos logfile. El de la NOAA, por su parte, en pantalla, trabaja con la nomenclatura antigua en términos del nombre del archivo, considerando solamente los 4 caracteres identificatorios para la estación, además de la fecha de elaboración del archivo, y trabaja con el catálogo de IGB08 que no se encuentra actualizado con todas las antenas que se han añadido a la fecha contenidas en el catálogo de IGB14. Por su parte, el validador de UREF trabaja con nomenclatura actual en términos del nombre del archivo, considerando, además de los 4 caracteres y la fecha de elaboración del archivo, el código ISO perteneciente al país donde la estación GNSS está ubicada. Además, trabaja con la regla de validación EPN. Esto debido a que las estaciones SIRGAS no pertenecen a la red de UREF. Como ejemplo, vamos a trabajar con el logfile de la nueva estación ANTF ubicada en la región de Antofagasta. En el apartado inicial se aprecia la información de quién está preparando el documento y que en este caso corresponde a un logfile nuevo. En el apartado número 1 hay campos que se encuentran vacíos. Esto debido a que la información solicitada en ellos no es obligatoria según las instrucciones de IGS.
Ya en el apartado número 2, y a fin de comprobar la validación, en latitud y longitud geodésicas se ingresan intencionalmente dos decimales por sobre los permitidos según las instrucciones de IGS. Y además, en el apartado 4.1 está la presencia de tabuladores y de un modelo de antena que no se encuentra en el catálogo de IGS 08. Entonces, para las líneas 78 y 148 se considera inválida la presencia de tabuladores en lugar de espacio, como se aprecia en la línea 78 y 148 respectivamente. En la línea 222, el valor de 83 caracteres se considera inválido ya que claramente excede el máximo permitido de 80, como se observa aquí. Y en la sección número 2, para el campo de estado o provincia se considera inválida la región de Antofagasta, ya que este validador solamente valida, valga la redundancia, estados o provincias de Estados Unidos. En cambio, en latitud y longitud sí encuentra inválido ya que el formato no se condice con el que indica aquí el validador, que es grados, minutos y segundos. Para el apartado 4.1, como el modelo de antena Trimble R780 no se encuentra en el catálogo de IGS 08, lo arroja como inválido, junto con el campo en blanco para el tipo de radón y para el punto de referencia de la antena. Ingresando entonces ahora el archivo correcto, tenemos que para la sección número 2, la región de Antofagasta se considera inválida, ya que solamente se validan y chequean estados y provincias dentro de los Estados Unidos, y por otra parte, en la sección número 11, se considera inválido o en blanco el campo teléfono para el contacto primario, dado que se priorizan datos de contacto más generales, ya sean institucionales, de universidades o más generales, debido a la política de privacidad para salvaguardar aquellas personas que se encuentran a cargo del mantenimiento y funcionamiento de la estación GNSS. Para finalizar, vamos a chequear la validación por medio de UREF, considerando como regla de validación EPN y como archivo logfile el mismo de la estación ANTF, en este caso con la nomenclatura actual. Y también para el apartado número 2, en latitud y longitud geodésica, se ingresaron dos decimales adicionales por sobre los permitidos según las instrucciones de IGS. Entonces, en la primera parte, para el apartado número 1, se muestran advertencias debido a los campos vacíos. Y ya en la sección número 2, se arroja el error de formato para latitud y longitud, indicando el formato correcto en el que éstas deben ser ingresadas, que es en grados, minutos y segundos. Ingresando entonces el archivo correcto, tenemos solamente las advertencias para el apartado número 1 debido a los campos en blanco. Recordar que esto se debe a que la información solicitada en ellos no es obligatoria según las instrucciones de IGS.